Hola, bienvenido al cuarto episodio de nuestra serie Del Edén a la Eternidad. Si has seguido los episodios anteriores, ya conoces la historia de Adán y Eva y las consecuencias de sus elecciones. En este episodio te mostraré que, incluso en los momentos de mayor dolor y tragedia, hay esperanza. La historia que vamos a compartir hoy trata sobre decisiones, consecuencias y la increíble misericordia de Dios. La historia de Caín y Abel nos enseña que, incluso cuando el pecado y el odio nos consumen, Dios aún tiene un plan redentor. ¿Alguna vez te has sentido solo, abandonado o incapaz de cambiar tu situación? Yo lo entiendo. Pero lo que verás hoy podría transformar tu perspectiva para siempre. En medio del caos, la muerte e incluso los errores más profundos, Dios tiene el poder de restaurar y transformar. Esta historia no trata solo del pasado, trata de lo que Dios puede hacer en tu vida hoy. En este episodio descubrirás cómo, a pesar del dolor y el pecado, la esperanza no se extingue. Incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue trabajando silenciosamente para traer redención. Tu dolor puede convertirse en bendición. Si alguna vez has perdido la esperanza, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque lo que Dios hizo en el pasado también lo puede hacer en tu vida ahora. Así que, si quieres comprender cómo la gracia de Dios puede cambiar las peores situaciones, cómo su plan de redención nunca falla, quédate conmigo en este episodio. Tu historia aún no ha terminado, está apenas comenzando. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva etapa en sus vidas. El mundo fuera del Edén era difícil, lleno de desafíos y trabajo arduo. La tierra, que una vez producía frutos con facilidad, ahora requería esfuerzo constante para sustentar la vida. La perfección que habían conocido quedó atrás. Pero en medio de estas dificultades, había algo que mantenía viva su esperanza: la promesa de Dios. Él no los había abandonado. Había declarado que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, trayendo redención para toda la humanidad. Fue en este contexto de esperanza y lucha que Eva quedó embarazada. Imaginen la emoción de ese momento, un destello de vida en medio de un mundo quebrantado. Eva sintió dentro de sí el milagro de una nueva vida formándose. Cuando su bebé nació, ella lo sostuvo con ternura y, llena de gratitud, exclamó: «Con la ayuda del Señor, he tenido un hijo». Lo llamó Caín, el primer ser humano nacido en este mundo caído. Caín, como primogénito, llevaba consigo una carga especial. Quizás Adán y Eva se preguntaron: ¿será este el descendiente prometido? ¿Será él quien aplaste la cabeza de la serpiente? Con esta esperanza en sus corazones, lo vieron crecer fuerte y lleno de potencial. Pero Dios no se detuvo ahí. Tiempo después, Eva dio a luz a otro hijo, a quien llamaron Abel. Más joven, quizá más tranquilo, pero igualmente amado, Abel completó la familia. 2 hijos, 2 hermanos, que representaban la continuidad de la humanidad y, para sus padres, la prueba de que Dios aún tenía el control. Mientras crecían, Caín y Abel aprendieron sobre el Dios creador. Adán y Eva les contaron sobre el Edén, cómo era caminar con Dios en el frescor del día, y también sobre el error que los llevó a perder aquel paraíso. Pero, sobre todo, les hablaron de la misericordia de Dios, quien los había vestido con pieles y prometido un Salvador. Sin embargo, mientras la familia vivía sus días, la serpiente no descansaba. El enemigo del alma, el mismo que los había engañado en el Edén, acechaba en las sombras. Observaba, esperando el momento oportuno para actuar. Su objetivo era claro: frustrar el plan de Dios. Sabía de la promesa de un descendiente que lo derrotaría. ¿Podría ser Caín o tal vez Abel? La serpiente comenzó a trabajar en silencio,
sembrando pensamientos e intenciones oscuras en los corazones de los hombres. Su propósito era destruir la obra de Dios desde el principio. Así, en un mundo marcado por el pecado, Caín y Abel crecieron. Sus vidas no solo estaban conectadas por el lazo de sangre, sino también por el gran conflicto espiritual que rodeaba a toda la humanidad. Mientras la promesa de Dios brillaba como un faro de esperanza, el mal estaba decidido a apagar esa luz antes de que pudiera iluminar al mundo. Conforme Caín y Abel crecían, cada uno empezó a forjar su propio camino. Con el paso del tiempo, desarrollaron habilidades y ocupaciones distintas, reflejo de sus personalidades y de las oportunidades en el mundo post-Edén. Caín, el mayor, se dedicó a la agricultura. Sus días transcurrían arando la tierra, sembrando semillas y cuidando de los cultivos. Era un trabajo arduo, marcado por el sudor y la perseverancia. Tras la maldición que Dios había colocado sobre la tierra, ésta producía espinas y malezas, y cada fruto recolectado era el resultado de un esfuerzo considerable. Caín entendía profundamente el peso de la sentencia dada a Adán. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Por otro lado, Abel eligió un camino diferente. Se convirtió en pastor de ovejas, dedicándose al cuidado y la protección de los rebaños. Su vida como pastor lo llevaba a guiar a los animales hacia pastos verdes, protegerlos de los depredadores y asegurarse de que tuvieran agua y alimentos suficientes. Era una ocupación que requería paciencia y atención constante. Abel conocía bien a sus ovejas y las trataba con ternura y dedicación. Su labor no solo le proveía sustento, sino que también le permitía contemplar la dependencia de las criaturas respecto al cuidado de Dios. Estas profesiones no eran simplemente una forma de sustento, también reflejaban las inclinaciones de sus corazones. Caín, atado a la tierra, lidiaba a diario con los efectos directos de la maldición. Su relación con el trabajo parecía ser mecánica y a veces pesada. Abel, por el contrario, al cuidar de sus ovejas, tenía una conexión más profunda con la creación, reflexionando sobre la fragilidad y la dependencia de los seres vivos hacia su Creador. Adán y Eva. Al observar a sus hijos dedicados a estas tareas, seguramente sintieron una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que ambos cargaban con la marca del pecado, pero también que la promesa de redención de Dios seguía vigente. Las diferencias entre Caín y Abel no se limitaban a sus ocupaciones. Se empezaban a notar en sus actitudes y en cómo percibían su relación con el Altísimo. Mientras Caín cultivaba la tierra, es posible que a menudo sintiera frustración y agotamiento al ver que su cosecha tardaba en crecer y estaba rodeada de espinas. Abel, por su parte, quizás encontraba en su rebaño un recordatorio constante de la provisión y el cuidado de Dios, rememorando cómo el Señor había provisto pieles para cubrir la desnudez de sus padres tras la caída. Así, los dos hermanos vivían sus vidas, cada uno comprometido con su vocación. Sin embargo, incluso en medio de sus rutinas, una pregunta crucial permanecía: ¿cómo respondería cada uno al llamado de Dios? Las diferencias que empezaban a hacerse visibles en sus corazones pronto se manifestarían de manera dramática. Lo que parecía ser simplemente una elección profesional se transformaría en el escenario de una lucha espiritual mayor, un conflicto que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y dejaría una marca indeleble en la historia de la humanidad. Llegó el día en que los dos hermanos, Caín y Abel, decidieron presentar ofrendas al Señor. Era un acto de devoción y adoración,
algo que sus padres probablemente les habían enseñado desde pequeños. Sabían que Dios, el creador de todas las cosas, era digno de honor, y traer una ofrenda era una forma de reconocer su grandeza y su provisión. Caín, fiel a su trabajo como agricultor, llevó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Tal vez cosechó los mejores granos y frutas, los organizó cuidadosamente y los llevó al altar que había preparado. Se sentía orgulloso de lo que producía y seguramente creía que el esfuerzo de sus propias manos sería suficiente para agradar a Dios. Pero había un problema. Caín parecía estar más enfocado en el acto en sí y en lo que había producido que en el corazón con el que ofrecía su ofrenda. Por otro lado, Abel, como pastor de ovejas, llevó algo diferente al Señor. Eligió lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, sin defecto. Este sacrificio involucraba el derramamiento de sangre, y Abel sabía que esto era importante. Desde el Edén, Dios había enseñado que el pecado requería expiación, y la sangre de un sustituto señalaba esa necesidad. Abel, en obediencia y fe, ofreció el cordero como un reconocimiento de su dependencia de Dios y de su misericordia. Los altares estaban listos, las ofrendas habían sido colocadas y ambos esperaban la respuesta de Dios. Pero cuando el Señor miró las ofrendas, aceptó la de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? La diferencia no estaba solo en los elementos ofrecidos, sino en el corazón detrás del acto. Abel ofreció el sacrificio de sangre que simbolizaba el reconocimiento del pecado y la necesidad de redención, mientras que Caín ofreció algo que, aunque fruto de esfuerzo, no cumplía con el estándar establecido por Dios. Dios siempre mira más allá de lo exterior, hacia el interior. Abel actuó con fe, como lo confirmaría más tarde el escritor de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Hebreos 11:4. Confiaba en que Dios era justo y misericordioso, y su ofrenda reflejaba eso. Caín, por otro lado, ofreció su ofrenda con un corazón lleno de orgullo y justicia propia, tratando de agradar a Dios a su manera, y no a la manera de Dios. Este momento, que podría haber sido un acto de adoración y unión con Dios, reveló una gran diferencia entre los hermanos. La aceptación de Abel y el rechazo de Caín no significaban que Dios amaba a uno más que al otro. Era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para que Caín ajustara su actitud y aprendiera que Dios busca más que obras o rituales. Él busca un corazón rendido y obediente. Pero el corazón de Caín comenzó a endurecerse. En lugar de escuchar el mensaje de Dios y buscar una nueva oportunidad, permitió que el rechazo alimentara su ira y envidia. El pecado comenzaba a acechar a la puerta de su corazón y estaba a punto de tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, algo profundo cambió en el corazón del hermano mayor. Caín se llenó de furia. Su enojo crecía con cada momento y su semblante, antes seguro, se tornó abatido. No era simplemente una frustración pasajera, se sentía rechazado. Sin embargo, no era él quien había sido rechazado, sino su ofrenda. En lugar de mirar dentro de sí mismo y reflexionar sobre su actitud, permitió que el orgullo y la envidia tomaran control de su corazón. Dios, en su infinita misericordia, vio lo que estaba ocurriendo dentro de Caín y decidió intervenir. Habló con él de manera amorosa y directa, buscando corregir su camino antes de que algo peor sucediera. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué está tan decaído tu semblante? Si haces lo que es correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo.
Génesis 4, 6, 7. Dios no condenó a Caín de inmediato. En lugar de eso, le dio una oportunidad para reflexionar y cambiar. Era como si el Señor le dijera: Caín, todavía puedes corregir esto. No estoy en tu contra, solo quiero que vengas a mí con un corazón humilde y obediente. Pero ten cuidado, porque el pecado está al acecho esperando para apoderarse de ti. No dejes que eso suceda. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy en día. Dios entendía que la envidia y la ira de Caín eran puertas abiertas hacia algo mucho más peligroso. Le advirtió que el pecado tenía un poder destructivo, pero también le aseguró que tenía la capacidad de resistirlo si elegía el camino correcto. Era un llamado a tomar una decisión. Lamentablemente, Caín no respondió al llamado de Dios como debía. Dejó que la ira y la envidia crecieran en su corazón, alimentadas por su negativa a reconocer su propia falla. La advertencia de Dios fue un acto de amor, una oportunidad para redirigir su vida, pero Caín estaba a punto de ignorarla y optar por el camino del pecado. Mientras reflexionamos sobre esta parte de la historia, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te hablaba pidiéndote que cambiaras de dirección? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Tus experiencias podrían ser de gran inspiración para otros. Caín, consumido por la ira y el rechazo, permitió que su corazón fuera completamente dominado por el pecado. Se alejó de la advertencia amorosa de Dios, dejando que el resentimiento lo envenenara por completo. En lugar de buscar redención o reflexionar sobre sus acciones, Caín eligió escuchar los pensamientos oscuros que tomaban fuerza en su mente. La serpiente, que desde el Edén conspiraba contra la humanidad, vio en Caín una oportunidad. Sabía de la promesa de Dios de que el descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Sería Abel, el justo y obediente, ese descendiente. Movida por el odio y el deseo de frustrar los planes divinos, la serpiente comenzó a influir en Caín, incitándolo a eliminar a Abel. Susurraba mentiras al corazón de Caín, alimentando la envidia y reforzando la idea de que su problema no era su propia actitud, sino la presencia de Abel. Fue entonces cuando Caín ideó un plan. Decidió atraer a Abel a un lugar aislado, lejos de cualquier mirada. Para eso, tendría que disfrazar sus verdaderas intenciones. Así que, con la calma de quien no tiene nada que esconder, se acercó a Abel y sugirió: Abel, vamos al campo. Necesito hablar contigo. Abel, confiando en su hermano mayor y sin imaginar el peligro que lo esperaba, aceptó. Para Abel, ese era solo otro día común, y probablemente pensaba que Caín quería hablar sobre los problemas de la vida o incluso sobre el rechazo de su ofrenda. Los dos caminaron juntos hacia el campo. La escena era pacífica. Tal vez el sonido del viento soplando entre los árboles y los pájaros cantando. Pero dentro de Caín había una tormenta. Su mente estaba tomada por pensamientos de ira, orgullo herido y venganza. Cada paso que daba lo acercaba a su terrible decisión. En el fondo, Caín sabía que estaba errado. Sabía que Dios le había advertido, que el pecado acechaba a la puerta y que debía dominarlo. Pero su elección ya estaba tomada. Ya no quería escuchar la voz de Dios. Su única preocupación era satisfacer su ira y eliminar lo que él veía como un obstáculo en su vida, su propio hermano. El plan estaba hecho, pero aún así, Abel caminaba tranquilo, confiado en la bondad de Caín. Esa confianza solo hacía el crimen más oscuro, porque Caín utilizó la cercanía entre hermanos para atraer a Abel al momento fatal. En este momento, Dios amorosamente nos muestra cuánto el pecado puede engañarnos y llevarnos a creer mentiras.
distorsionando nuestras percepciones y apartándonos de la verdad. La serpiente, siempre astuta, trabaja en las sombras, tratando de destruir lo que Dios creó para el bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado cómo las pequeñas actitudes pueden crecer y convertirse en algo mayor si no se corrigen a tiempo? Si esta historia te hace reflexionar, comparte en los comentarios lo que Dios ha hablado a tu corazón sobre cómo superar los desafíos del día a día. El campo estaba en silencio. El viento soplaba suavemente, el cielo era vasto y abierto, pero el corazón de Caín estaba lleno de tormenta. Caminaba junto a Abel, quien, sin sospechar nada, seguía con la confianza de un hermano menor que veía en el mayor alguien en quien podía confiar. Pero ese día, la confianza de Abel sería traicionada de manera brutal. Caín había dejado que los celos, la envidia y la ira lo dominaran por completo. El rechazo de su ofrenda no fue visto como una oportunidad de cambio, sino como una ofensa personal. Su mente estaba sumida en pensamientos de venganza y ahora estaba a punto de cometer algo que jamás se había hecho: arrebatarle la vida a otro ser humano. Cuando llegaron a un lugar más aislado, lejos de cualquier testigo, Caín hizo lo que su corazón endurecido ya había decidido. Atacó a Abel. El texto bíblico no describe los detalles del acto, pero podemos imaginar el horror de ese momento. Caín, en su furia, descargó toda su ira sobre su hermano, quien probablemente no tuvo tiempo de entender lo que sucedía. La sangre de Abel manchó la tierra, la misma tierra que Dios había maldecido después del pecado de Adán. La tierra, que ya llevaba el peso de las consecuencias de la desobediencia, ahora estaba teñida por la sangre inocente. Fue el primer asesinato, el primer acto deliberado de violencia humana contra otro ser humano. El acto de Caín no fue solo contra Abel, fue un acto de rebelión directa contra Dios. Abel, el justo, el que había traído la ofrenda aceptada por Dios, fue arrebatado de la vida por la envidia y la negativa de Caín a someterse a la voluntad divina. Y, aún así, la sangre de Abel no fue ignorada. Clamaba desde la tierra, clamaba por justicia, clamaba al Dios que todo lo ve y no deja nada impune. La serpiente en las sombras debió haber celebrado. Pensó que, al destruir a Abel, podría frustrar el plan de Dios de enviar un descendiente para aplastar su cabeza. Pero, como siempre, subestimó el poder y la soberanía del Creador. Este momento trágico marca un punto de giro en la historia humana. El pecado, que comenzó con una elección aparentemente simple en el Edén, ahora se había transformado en algo más oscuro y destructivo: el asesinato. El corazón humano, cuando está lejos de Dios, es capaz de cosas terribles. Mientras reflexionamos sobre esta historia, somos recordados de cómo sentimientos como la envidia, la ira y el orgullo pueden crecer y llevar a consecuencias devastadoras si no se tratan. ¿Qué tal si compartes en los comentarios cómo has lidiado con estos sentimientos en tu día a día? Tal vez tus palabras inspiren a otros a buscar ayuda en Dios para superar estos desafíos. Después del acto impensable, Caín se alejó del campo, tal vez tratando de mantener la calma, como si nada grave hubiera sucedido. Pero, mientras la sangre de Abel aún manchaba la tierra, Dios, que ve todas las cosas, sabía exactamente lo que había ocurrido. Sabía del crimen, sabía de la rebelión de Caín y sabía que el pecado había llevado a ese hombre a cometer lo impensable. Fue entonces cuando Dios, en su justicia, entró en escena. Dios nunca ignora el mal, incluso cuando parece oculto. Se acercó a Caín e hizo una pregunta simple pero profunda. ¿Dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Es importante entender el contexto de esta pregunta.
No es que Dios no supiera dónde estaba Abel. Él lo sabía todo. Dios, en su sabiduría, sabía exactamente lo que Caín había hecho, pero aún le daba la oportunidad de arrepentirse, de confesar su falta y tal vez hasta buscar perdón. Dios siempre nos da una oportunidad de rectificar cuando nos desviamos del camino. La pregunta no era para que Dios descubriera algo, sino un acto amoroso de Dios, porque Él ya sabía todo y podría, con un simple suspiro, destruir a Caín por completo. Sin embargo, lo que Él quería era que Caín enfrentara su propia conciencia y tal vez se arrepintiera. Caín, sin embargo, en lugar de arrepentirse, respondió con una frialdad aterradora, tratando de desviar la mirada y ocultar la verdad. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Esta respuesta de Caín revela tanto su dureza de corazón como su intento de escapar de la responsabilidad. Quería deshacerse de la culpa, ignorar lo que había hecho e incluso minimizar su responsabilidad. Desafió a Dios con una actitud que mostraba que en su corazón no había espacio para el arrepentimiento. En lugar de reconocer la gravedad de su pecado, Caín se negaba a admitir que, de hecho, tenía la obligación de cuidar a su hermano. Su actitud estaba llena de orgullo y dureza. Pero Dios, en su justicia inmutable, no dejó pasar la respuesta de Caín. No solo lo confrontó con la mentira, sino que reveló la verdad que estaba en juego. Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. La sangre de Abel no fue derramada en vano. Dios escuchaba el clamor de la injusticia, y Él no ignoraría la sangre inocente derramada. Dios escuchaba el grito de la tierra, el grito del sufrimiento de Abel, el grito de una vida arrebatada de manera cruel y sin sentido. La tierra que antes fue maldita por el pecado de Adán, ahora llevaba las consecuencias del pecado de Caín, y ese pecado no podría ser ocultado. Dios siempre escuchó el clamor de los injusticiados, y aunque parezca que la justicia tarde, siempre llegará. Este momento es crucial para entender la naturaleza de Dios. Él es justo y recto, pero también lleno de misericordia, dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse antes de actuar. La pregunta de Dios no fue un ataque inmediato, sino una invitación para que Caín enfrentara su error y, quién sabe, buscara redención. Sin embargo, Caín, en su dureza, se alejó aún más de la gracia de Dios. Esta escena nos recuerda la justicia divina, pero también cómo es fácil perdernos en nuestras emociones negativas, como la ira, el orgullo y la envidia, y cómo, si no tenemos cuidado, estas cosas pueden llevarnos a tomar decisiones que nos alejan cada vez más de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado alejándote de la verdad o tratando de ocultar algo de Dios? Dios siempre sabe y su gracia está al alcance, incluso cuando sentimos que no lo merecemos. Si este contenido te está siendo útil para tu edificación, deja tu like para que más personas puedan ser alcanzadas con este mensaje de vida y esperanza. Después de que Dios confrontó a Caín y reveló la gravedad de su pecado, la verdad quedó clara. Él había cometido el primer asesinato de la historia humana, quitándole la vida a su propio hermano, Abel. Dios no podía simplemente ignorar lo que había sucedido, ya que su justicia es inmutable. El pecado de Caín era grave y la tierra manchada por la sangre de Abel clamaba por justicia. Con esto Dios, en su justicia, pronunció la maldición sobre Caín. Ahora maldito serás, y serás fugitivo y errante en la tierra. Génesis 4:12. Estas palabras resonaron en el corazón de Caín como un golpe profundo. La tierra, que antes había sido su aliada, que lo sustentaba y le proporcionaba el alimento que necesitaba, ahora se negaría a darle frutos. Se convertiría en un hombre sin lugar, sin hogar,
sin un suelo firme donde pisar. La tierra, que antes era generosa, ahora sería su enemiga, pues la maldición que él mismo trajo sobre sí lo haría vivir una vida sin tranquilidad ni productividad. Imagina la escena. Caín, aquel que antes caminaba con la comodidad de saber que la tierra producía para él, ahora estaba marcado por el pecado y la condena. Sería como un fugitivo, alguien sin hogar, sin pertenencia, vagando de un lado a otro sin poder encontrar descanso. La soledad sería su compañía constante y la esperanza de un futuro próspero se desvanecería ante sus ojos. El peso de la culpa y el dolor de la separación de Dios lo acompañarían en cada paso. Lo que hace que esta maldición sea aún más profunda es que Caín no solo perdería el sustento de la tierra, sino que también perdería la confianza de las personas a su alrededor. Sería un hombre fugitivo, sin la paz que viene de saber que uno está en armonía con los demás y con Dios. La confianza fue quebrada y el honor perdido. Caín, que podría haber sido un ejemplo de obediencia y gratitud a Dios, ahora se convertiría en un símbolo de rebelión y tristeza. Sin embargo, incluso ante la justicia divina, Dios, en su infinita misericordia, aún tuvo compasión de Caín. Sabía lo duro que era el corazón de Caín, pero aún así, en un acto de protección, le ofreció una oportunidad de sobrevivir. Dios puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara. Génesis 4:15. La marca que Dios colocó en Caín servía como una señal, una advertencia para que la gente no lo atacara. A pesar de estar maldito y aislado, Caín no sería destruido por manos humanas. La misericordia de Dios, aunque no eliminó la consecuencia de su pecado, aún se hizo presente, asegurando que él viviera. Esta marca de protección, aunque no se explica en detalle en el texto, muestra el equilibrio perfecto entre la justicia de Dios y su misericordia. Caín había cometido un acto horrible y la pena fue severa, pero Dios no quería que él pereciera. Le ofreció a Caín la oportunidad de vivir, de cometer menos errores y tal vez algún día arrepentirse y volver a encontrar favor ante Dios. Esta historia nos enseña sobre la gravedad del pecado, pero también sobre la gran misericordia de Dios, que, incluso cuando somos dignos de castigo, aún nos ofrece una oportunidad para vivir y aprender. La maldición de Caín nos recuerda que, aunque las consecuencias del pecado sean profundas, Dios nunca nos abandona por completo. Incluso cuando nos alejamos de Él, su misericordia sigue estando disponible, dándonos siempre una oportunidad para regresar. Ahora, al reflexionar sobre esta parte de la historia, ¿cómo percibes la misericordia de Dios en tu propia vida? ¿Has pasado por momentos en los que, incluso cometiendo errores, sentiste la protección y gracia divina? Después de recibir la maldición de Dios, Caín quedó marcado no solo físicamente, sino también espiritualmente. A partir de ese momento, supo que su vida nunca sería la misma. No solo sería un fugitivo y errante, sino que también tendría que vivir con el peso de su pecado y la separación de Dios. La tierra que antes lo sustentaba, ahora se negaría a darle frutos. El dolor de la pérdida, la vergüenza de su crimen y la soledad de la culpa lo acompañarían donde quiera que fuera. En medio de esta realidad devastadora, Caín hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se alejó de la presencia de Dios. Caín dejó el lugar donde había vivido con sus padres, Adán y Eva, y se fue en busca de un nuevo comienzo. Se estableció en un lugar llamado Tierra de Nod, al este del Edén. Este nombre, Nod, significa vagabundo, lo que parece perfectamente adecuado, considerando lo que Dios había dicho a Caín sobre ser un fugitivo y errante en la tierra. Nod no era un lugar de paz ni de prosperidad, sino el lugar donde Caín,
en su intento de reconstruir su vida, buscaría esconderse de las consecuencias de sus decisiones. La decisión de Caín de alejarse de la presencia de Dios fue más que un simple cambio geográfico. Fue una elección de rechazar la oportunidad de restaurar la relación con el Creador, la oportunidad de arrepentirse y buscar perdón. Sabía que había pecado contra Dios, pero en lugar de volverse hacia Él, Caín tomó la decisión de alejarse, de vivir su vida sin buscar más la presencia divina. Ese fue el mayor error de Caín. Creía que podía reconstruir su vida sin Dios. A pesar de alejarse de Dios, Caín todavía tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Intentó rehacer su vida en Nod, y tal vez, en un intento de probarse a sí mismo que aún podía tener éxito, construyó una ciudad. Esta ciudad, que probablemente nombró en honor a su hijo, Enoc, fue un intento de afirmar su identidad, dejar atrás el peso del pasado y seguir adelante. Pero a pesar de sus esfuerzos, Caín cargaba consigo las cicatrices de sus decisiones. El vacío interior que sentía no podría llenarlo con riquezas o logros. Podía construir murallas a su alrededor, pero no podía escapar del dolor que había causado. Esta parte de la historia de Caín nos sirve como una advertencia. Cuando nos alejamos de Dios, creemos que podemos construir nuestras propias vidas y encontrar satisfacción sin Él. Sin embargo, la verdadera paz, la prosperidad duradera y el propósito profundo no vienen de nuestras propias manos, sino de nuestra cercanía con Dios. Al igual que Caín, muchas veces intentamos reconstruir nuestra vida sin arrepentirnos y sin regresar a la presencia de Dios. Pero, sin Él, todo lo que tratamos de construir es inútil. Además, vemos que, aunque Caín intentó escapar de Dios y vivir su vida en Nod, Dios no lo dejó completamente. Aunque Caín estaba lejos del Edén, la presencia de Dios aún estaba allí, pero de una forma diferente. El hecho de que Caín fuera protegido por la marca de Dios, que lo protegía de ser asesinado, es una señal de que Dios, aunque severo en su justicia, todavía mostraba misericordia. La historia de Caín nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Cuando nos alejamos de Dios, tratamos de llenar nuestros vacíos con lo que el mundo ofrece, pero en el fondo sabemos que nada nos satisface completamente. Dios sigue esperando nuestro regreso, listo para perdonarnos y guiarnos por un nuevo camino. Caín, al alejarse de la presencia de Dios, perdió la paz que podría haber encontrado en un arrepentimiento genuino. A pesar de toda la tragedia que se abatió sobre la primera familia humana, con el asesinato de Abel y la maldición de Caín, Dios no abandonó su plan redentor. La humanidad, que había caído en manos del pecado y la rebelión, aún tenía una oportunidad. La historia no terminaría en dolor y destrucción. Incluso cuando la tragedia parecía consumirlo todo, Dios, en su soberanía y misericordia, continuaba trabajando entre bastidores, guiando los eventos para cumplir la promesa que Él había hecho en el Edén. Después del asesinato de Abel, el dolor y la tristeza invadieron a Adán y Eva. Habían perdido a dos hijos, Abel, el justo, que fue brutalmente asesinado por Caín, y Caín, quien, alejado de la presencia de Dios, se convirtió en un fugitivo y errante. El peso de la pérdida, la sensación de culpa y la soledad en su corazón eran inconmensurables. Pero Dios, en su infinita gracia, les dio una nueva oportunidad de esperanza y continuidad. Adán y Eva tuvieron otro hijo, y este hijo sería la clave para la continuidad de la humanidad y para el cumplimiento de la promesa divina de redención. El nombre de este nuevo hijo fue Set. En Set, Dios reinició el ciclo de la vida y la esperanza.
Con él, la descendencia humana continuaría, pero de una manera diferente. Aunque la tragedia había marcado la historia de Adán y Eva, con Set, la esperanza de un futuro redentor comenzaba a brillar nuevamente. Set no solo era un hijo para reemplazar a Abel, sino un instrumento en las manos de Dios para dar continuidad a su plan. Y algo notable ocurrió. Entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Esto tiene un significado profundo. El acto de invocar el nombre del Señor no es solo una práctica de oración o adoración. Es una señal de que la humanidad, a través de Set, comenzaba a volverse hacia Dios nuevamente. Después de la caída, la humanidad se había alejado de Dios, y la muerte de Abel, seguida por la huida de Caín, demostraba la separación que el pecado había traído entre los hombres y el Creador. Pero ahora, con Set, algo nuevo estaba ocurriendo. La adoración al verdadero Dios y la búsqueda de su presencia comenzaban a florecer de nuevo. El acto de invocar el nombre del Señor no era solo una pequeña ceremonia o un ritual. Era una declaración de que, a pesar del pecado, el dolor y la destrucción, todavía había una oportunidad. La promesa de Dios, dada en el Edén, de que un descendiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente y derrotaría al mal, seguía en pie. La humanidad había sido corrompida, pero no estaba perdida. El plan de redención, que comenzó justo después de la caída, estaba siendo restaurado paso a paso, a través de Set y sus descendientes. Dios no abandonó su creación, y a través de Set, la humanidad tuvo la oportunidad de reconectarse con él. La descendencia de Set traerá más tarde el nacimiento de Noé, y de Noé surgirá la línea que conducirá a la promesa cumplida, Jesucristo, el Salvador, que algún día aplastará la cabeza de la serpiente, derrotando el pecado y la muerte. Incluso en las horas más oscuras, cuando todo parecía perdido, Dios no se olvidó de sus promesas. Él es fiel y su gracia es más grande que nuestros errores. La muerte de Abel y la maldición de Caín no significaron el fin de la historia. Al contrario, fueron momentos que abrieron el camino para la renovación de la esperanza y el plan de salvación que Dios comenzó a cumplir, aunque de manera silenciosa, en la vida de Set, así como Dios usó a Set para restaurar la esperanza en un mundo marcado por el pecado. Él también puede traer renovación y esperanza a nuestra vida, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. La promesa de un Salvador, que viene para restaurar todo lo que se ha perdido, sigue en pie. Y al igual que Set, también somos llamados a invocar el nombre del Señor y confiar en su fidelidad, incluso en las horas de dolor e incertidumbre. Esta historia nos enseña que incluso cuando la tragedia nos golpea, la esperanza nunca desaparece. Dios aún está en control, sigue trabajando y su plan redentor nunca falla. Al mirar la historia de Caín, Abel y Set, vemos que, incluso en los momentos de dolor profundo y pérdida, la esperanza nunca se apaga. La tragedia de Caín y Abel, tan devastadora, fue el escenario donde Dios, en su infinita misericordia, comenzó a restaurar a la humanidad, ofreciendo una nueva oportunidad de reconexión con Él. Dios, en su bondad, nunca se rinde con nosotros, incluso cuando cometemos errores graves. Él siempre está trabajando, incluso en las situaciones más oscuras, para guiarnos de regreso a su gracia. Así como la promesa de redención no falló, la promesa de Cristo para nuestras vidas también permanece. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él cumplió esa promesa de aplastar la cabeza de la serpiente, trayendo la verdadera libertad y redención. Su muerte en la cruz fue el sacrificio final, la sangre derramada, que nos purifica y nos reconcilia con el Padre. En Cristo,
Nuestro dolor no es en vano. Nuestras luchas no son el fin de la historia. La redención está disponible para todos los que, como Set, elijan invocar el nombre del Señor y volverse hacia Él. Si estás llevando el dolor de un error, una pérdida o una injusticia, debes saber que Dios puede transformar tu dolor en bendición. Él está listo para restaurar lo que se ha perdido y hacer todas las cosas nuevas. Su misericordia es infinita y a cada paso que das hacia Cristo, Él va sanando y transformando tu vida. No tienes que hacerlo solo. Así como la humanidad fue restaurada a través de la promesa que Dios hizo, Él puede restaurar tu vida y guiarte hacia un futuro de esperanza. Ahora, si esta historia te ha tocado y sientes que Dios está hablando contigo, quiero invitarte a suscribirte al canal y seguir acompañando esta serie. Cada episodio es una oportunidad de ver cómo la historia de redención se desenvuelve y cómo Dios sigue actuando en nuestra vida, trayendo transformación y esperanza. Comparte este video con tus amigos y familiares. Tal vez la palabra de hoy sea justo lo que alguien necesita para encontrar paz y renovación. Que sigas caminando en la gracia de Dios. Y recuerda, tu historia no ha terminado, apenas está comenzando, y Cristo está contigo en cada paso. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando la maravillosa e inmensa bondad de Dios a nuestro favor. Hasta entonces, que la paz y el amor de Cristo estén contigo.